Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas. Bueno, que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse en esta mañana. Vamos a continuar con nuestra serie. Hemos estado compartiendo una serie nueva que se llama Discernimiento. Y la palabra discernimiento, como ya lo hemos estudiado, significa separar, significa distinguir, ¿verdad? Separar una cosa de la otra o hacer separación y distinción. Y en esta mañana quiero compartir un tema. Si usted es de lo que toma notas, en esta mañana vamos a compartir el tema discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. En 1 Corintios, no vamos a estar leyendo los textos por el momento, pero en 1 Corintios, allí nos habla, en el versículo capítulo 2, verso 14, nos habla Pablo, el apóstol Pablo, utiliza una referencia haciendo distinción del hombre espiritual y el hombre natural. Y Pablo utiliza este contraste para hablar de lo que es una persona cristiana, nacida de nuevo, pero sobre todo espiritual, comparada o contrastada con un hombre natural, el cual hombre allí se entiende que es mujer y hombre. La Biblia mayormente cuando usa la palabra hombre se refiere a la raza humana. Y el hombre natural, aquí Pablo se refiere a aquel que no posee el Espíritu de Dios, el no nacido de nuevo. Pero debemos de tomar muy en cuenta, de que aunque Pablo en ese texto se está refiriendo al hombre natural, lo está haciendo en contraste para que como cristianos no andemos como los hombres. Y vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a entender. El hombre natural vive en una dimensión donde su percepción es limitada. O sea, se limita nada más a lo tangible, a lo físico, a lo material. El hombre natural solamente entiende y cree en aquello que solo puede percibir con los ojos físicos o aquello que puede tocar con sus manos. Y nos damos cuenta que nuestra condición natural como seres humanos sin Cristo, nos damos cuenta que no tenemos la capacidad de lo que hablamos o enseñamos del discernimiento espiritual. No tenemos la capacidad de discernir las cosas de manera, desde el punto de vista espiritual, celestial, etc. Yo quiero sí que me acompañen a Mateo 4. Vamos a ver Mateo 4, versículo 15. Y quiero utilizar aquí un ejemplo, una referencia bíblica, para que vean lo que quiero decir. Antes de Cristo venir, ¿cómo estaba la condición del hombre? Mateo 4, versículo 15. En Mateo 4, versículo 15, vemos que ya el Señor, es la continuación donde el Señor viene del desierto, donde fue tentado 40 días, 40 noches. Y nos damos cuenta, hermanos, que en este texto hay unas palabras que son importantes para entender lo que es el discernimiento espiritual. Dice, tierra de Zabulón, verso 15, y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, verso 16. Dice, el pueblo asentado en tinieblas. La palabra asentado significa que estar en una posición inmovible, una posición así de descanso, de reposo, pero no reposo como de ese reposo de paz, sino más bien sentado, ¿verdad? Sin moverse. Dice, asentados en tinieblas, ¿verdad? Un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Dice, y los asentados en región de sombra de muerte, dice, luz les resplandeció. Y obviamente esta luz se está refiriendo a Cristo, ¿verdad? Al Mesías prometido, al Señor que venía. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted nota el contexto del 16 al 17, hay una conexión importante porque aunque Jesús allí, ¿verdad?, es esa luz, debemos entender como cristianos que el evangelio es Cristo mismo. El mensaje es la persona y la persona es el mensaje. Entonces, cuando dice que luz les resplandeció, obviamente Cristo venía como un hombre. Pero ¿cómo se manifestó la luz? Por medio de la predicación del evangelio. Por eso dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos.
Obviamente, por el hombre estar en tinieblas, en oscuridad espiritual, en tiniebla moral, en tiniebla espiritual, iba camino a la muerte eterna, sin darse cuenta. Entonces, cuando Jesús se aparece, le dice, voltéense, arrepentidos es la palabra metanoia, tórnense a mí, o sea, tórnense a Dios ahora. Entonces, Cristo vino para mostrar el camino. Jesús es esa luz que ilumina en el camino para llevarnos de vuelta a casa. Es la misma luz que descubre lo oculto del corazón del pecado y la intención secreta de los hombres. Pero también esa luz es la luz que ilumina en medio de tinieblas, la cual expone los secretos ocultos de Satanás. Como seres humanos caídos tenemos la desventaja de no poder ver las cosas que ocurren en la dimensión celestial. O sea, no tenemos los ojos espirituales en sentido natural. Necesitamos de la ayuda del Espíritu, necesitamos de la palabra de Dios para poder ver, para poder entender en las regiones celestes, lo que es lo espiritual. Nuestros ojos están limitados como seres humanos a lo material, pero no a lo celestial. Por ejemplo, otro ejemplo en Juan, el libro de Juan, capítulo 12. Fíjense lo que Jesús dice aquí acerca de esa luz. Juan 12, 35. Nos damos cuenta que la palabra discernimiento tiene diferentes aspectos. Hoy vamos a ver alguno de ellos. Y el discernimiento lo podemos ver en la Biblia como una práctica diaria del cristiano. La podemos ver como un don que se le da al servidor en el ministerio para distinguir a los falsos, pero también vemos que puede ser momentáneamente, Dios te puede revelar algo, te puede dar el discernimiento para ver cosas ocultas que no se pueden ver con los ojos. Entonces Juan 12, verso 35, fíjense lo que Jesús dice. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz. Aquí se refería al tiempo de Jesús limitado en la tierra, mientras estaba el Mesías en la tierra. Dice, por un poco está la luz entre vosotros, se refería a él, a su persona. Dice, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Aquí la palabra sorprender tiene el sentido como cuando usted de repente apaga la luz, y la palabra sorprender significa cómo en el momento, en el momento que se va la luz, me explico. En el momento que se va la luz, de inmediato, o sea, no pasa ni un segundito, las tinieblas arropan ese lugar donde se apaga la luz. Entonces la palabra dice para que no sorprendan las tinieblas, es esa tiniebla repentina por causa de que se ha ido la luz. Por eso viene diciendo, aprovechen que la luz está con vosotros, porque llegará un momento que esa luz, ¿verdad?, se va a desaparecer. Obviamente hablaba de él. Dice, para que no sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Fíjense lo importante del discernimiento espiritual. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Obviamente aquí Jesús se refiere a él, a su persona, como la luz que alumbra esa luz que alumbra el corazón del hombre caído para perdón de pecados, esa luz que ilumina el camino para que volvamos al Padre y esa luz que ilumina las obras ocultas de Satanás, o sea que nos da la capacidad de poder ver. Pero se dan cuenta que Jesús dice, aprovéchense que la luz está entre vosotros, porque repentinamente el Hijo será quitado y vendrán tinieblas repentinas. Pero en ese momento usted nota que el texto de Juan 12 dice, entre tanto que la luz está con vosotros, creed para que sean hijos de luz. Ahora, aquí hace una referencia a los cristianos que iban a creer en Jesús, a los que iban a creer en su nombre. Aquellos que creen en su nombre, que lo han recibido como su único Señor, reciben esta capacidad, reciben esta habilidad de poder tener el discernimiento espiritual por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora fíjense bien, sin la luz de Cristo estábamos en tinieblas. Las tinieblas son las obras de Satanás, pero también significa que las tinieblas son las obras de los seres humanos que no tienen la luz de Cristo. Fíjense que son dos partes. Aquí nos damos cuenta
que el Evangelio, la predicación del Evangelio de Jesucristo, es la luz que disipa las tinieblas. Y una vez creemos en Jesús, comenzamos a crecer en entender las cosas celestiales, las cosas espirituales, aprendemos a distinguir las artimañas de Satanás, lo que es de Dios, lo que no es de Dios, etc. Comenzamos a crecer en el discernimiento espiritual. Sin embargo, a pesar de que ya somos cristianos y ya muchos han creído en Jesucristo, esto no significa que todo cristiano anda en luz. Fíjense qué ironía, ¿verdad? Aunque Pablo hace referencia a un hombre natural que no entiende las cosas de Dios, también vemos en la Biblia cristianos que no andan en luz, que no andaban en luz, como hoy vemos muchos cristianos que no andan en esa luz. El discernimiento espiritual, vemos que en la iglesia popularmente usted lo escucha como el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Como un don, obviamente que vemos en 1 Corintios 12, creo que verso 10, como un don donde Dios, ¿verdad?, te puede mostrar la obra de los demonios, las obras de Satanás, cuando alguno es un falso, cuando ves el corazón de alguien, es un don espiritual. Por ejemplo, cuando algunos pastores se le da este don con el fin de ver a veces, no siempre, pero a veces el corazón de las ovejas. De repente ha sucedido que en alguna consejería viene una persona, ¿verdad?, y expone su corazón según sus palabras, pero luego Dios te muestra verdaderamente qué es lo que está pasando en su corazón. E inmediatamente lo que esa persona te dice y lo que Dios te muestra no es lo mismo. Y ese don es dado para nosotros sanar, edificar, corregir, ayudar, no para jactarnos de que estamos viendo las cosas de lo sobrenatural. Como decía Jesús, no se regocijen de que los demonios se sujetan, ¿verdad? No ese es el propósito. Pero nos damos cuenta que Dios da este don, y es un don, ¿verdad? Es una herramienta para el ministerio, con el fin de desenmascarar también a los falsos, a los que entran vestidos de lobos, y nos da algunos pastores, no sé si a todos, ¿verdad? Es importante esta herramienta porque nos libra de muchos problemas. Nos damos cuenta, hermanos, que hay otro discernimiento del cual estamos hablando hoy, que es el discernimiento espiritual que todo cristiano debe tener, ¿verdad? El cual se obtiene por medio del del estudio, por medio del estudio y la práctica de su palabra. El estudio de la palabra trae entendimiento y discernimiento, pero ese discernimiento se hace vivo en nosotros cuando caminamos en la palabra. Bueno, un ejemplo de esto que estoy comentando, Hebreos 5, versículo 13. Vamos a ver un ejemplo. Es importante entender que como creyentes, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, donde yo me doy cuenta de que muchas veces las cosas espirituales no son tan evidentes, no son tan muy normales. O sea, si las cosas espirituales, ya sea las cosas buenas de Dios o las malicias de Satanás, se viesen de manera humana, no necesitaríamos el Espíritu Santo, ni mucho menos nacer de nuevo, ni la ayuda de su palabra o su espíritu, ¿verdad? Fuera algo muy normal para cualquier humano, ¿verdad? Pero no, nos damos cuenta que necesitamos nacer de nuevo. Cuando Nicodemo, por ejemplo, vino de noche a ver a Jesús en Juan 3, Nicodemo tenía todo el conocimiento de la ley, se sabía los textos de memoria, era maestro de Israel, pero no tenía discernimiento espiritual, no tenía el entendimiento espiritual. Jesús le dice, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, no puedes ver. Entonces aquí este texto de Hebreos nos ayuda a entender un punto sumamente importante acerca de lo que es el discernimiento espiritual. Hebreos 5, verso 13. Ahora, antes de leer, quiero hacer esta explicación importante. Una de las cosas, escuchen bien, una de las cosas que como creyentes necesitamos profundamente es crecer en entendimiento, en discernimiento de las cosas de Dios. Mientras más crecemos en el entendimiento, no estoy hablando de cúmulo de conocimiento de la Biblia, estoy hablando de por medio de la palabra, claro, pero crecer en el entendimiento de la obra de Dios, de la persona del Señor, de la relación con Él, de la obediencia y servicio.
El discernimiento y el entendimiento espiritual se adquiere por medio al servicio a Dios y vivir para Dios. Y es importante crecer en este entendimiento porque eso es lo que va fortaleciendo nuestras convicciones. Las convicciones son diferentes a lo que es el conocimiento. El hecho de nosotros tener un conocimiento de algo no significa que siempre viviremos inclinados a ese conocimiento, pero sí siempre viviremos inclinados a nuestras convicciones. Y convicción, a lo que me refiero, es a nuestro punto de vista personal. Entonces, mientras más crecemos en el discernimiento de Dios, nuestro punto de vista personal se hace igual al punto de vista de Dios. Esa es la idea del discernimiento espiritual. Que mi punto de vista sea el mismo punto de vista de Dios. Bueno, Hebreos 5, verso 13 dice lo siguiente. Dice, y todo aquel que participa de la leche, aquí leche es de manera figurativa, metafórica que lo está usando, le está llamando bebés espirituales aquí a estos. Dice, el que participa de la leche, el que bebe leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia. Es inexperto en manejar y utilizar la palabra de Dios para justicia. Escuchen bien. Dice, porque es niño, y aquí niño es niño espiritual, no ha madurado. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por ¿el uso de qué? Obviamente de la obediencia a Dios, el uso de la palabra. Fíjense lo que dice, por el uso de las escrituras, el uso significa someternos a la palabra en obediencia, vivir en la voluntad de Dios. Por el uso, fíjense lo que dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, permítame explicar este texto detenidamente. Aquí la palabra leche significa que se está haciendo una referencia de que existen niños espirituales. Hay niños espirituales. Ahora, quiero poner muy en claro que la madurez o la señal o evidencia de madurez no es cuando una persona tiene mucho conocimiento bíblico. Eso no significa madurez. Aunque una persona madura debe conocer bien las escrituras. Fíjense la diferencia. Madurez no es conocer mucha Biblia, pero un cristiano maduro debe conocer mucha Biblia. Esa es la diferencia. Entonces vemos que no nos identificamos como maduros porque no sabemos el Génesis, ¿verdad? El Primera de Samuel, Mateo, Juan, no. Sino que la madurez es evidenciada por el carácter, no por la capacidad de nuestra mente. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es importante eso, hermanos, porque cuando somos maduros espirituales, significa que Dios va caminando junto con nosotros en su plan y no tiene que volver a enseñarnos las cosas básicas de un cristiano nuevo. Porque en el camino hay dos tipos de niños, porque aquí dice, porque es niño, ¿verdad? Aquí el texto dice, porque es niño espiritualmente hablando. Entonces, hay un niño espiritual que se entiende porque es nuevo creyente. Pero existe, el cual este texto se está refiriendo, otro niño espiritual, que es niño espiritual por negligencia o porque no ha caminado en la palabra de Dios. Hay dos tipos de niños. El que es niño espiritual y es nuevo, el Señor lo lleva de la mano y le da la leche, porque es niño, es nuevo. Pero los negligentes espirituales que todavía no crecen, Dios no los carga, sino que les demanda que ya crezcan y maduren. Fíjense la diferencia. Entonces, si no crecemos en esta obediencia a su palabra, no vamos a desarrollar el discernimiento para entender las cosas de Dios. Esto es importante. Aquí nos damos cuenta que una persona que no es practicante de la palabra no crece en el discernimiento espiritual, no crece en el entendimiento de las cosas de Dios, de cómo Dios obra, de cómo debemos proceder. Y aquí es donde el texto tiene una parte sumamente importante, es el texto de Hebreos 5. Es muy fácil nosotros mirar los 10 mandamientos, no mates, no robes, no adulteres, no codicies, ¿verdad? Etcétera. Es muy fácil distinguir esos mandamientos. Pero hay cosas espirituales que son más, vamos a decir, más misteriosas, por así ponerlo. Decisiones que necesitamos la guía del Señor, que no aparece escrito en la Biblia. Situaciones que enfrentamos frente a frente, que no sabemos qué hacer de momento en cuando.
Pero el discernimiento espiritual te da una claridad general, vamos a decir, de la obra de Dios, del plan de Dios y de lo que su palabra, generalmente hablando, en su plenitud, el propósito de su palabra en nuestro corazón. Bueno, para no confundirlos, porque sé que estoy hablando mucho, el discernimiento espiritual es algo que nos pone los lentes del cielo, aún estamos caminando en la tierra, para simplificarlo. Es decir, discernimiento espiritual es caminar aquí en la tierra con los lentes en el cielo. Esa es la idea. Por ejemplo, si usted nota el verso 12, Pablo reprende a este grupo de personas, de cristianos, y les dice, ustedes ya debiendo ser ya maestros, ahora tenéis necesidad de que os dé leche. Ahora, la palabra maestro, fíjense bien, no se está refiriendo a maestros del instituto bíblico, maestros de teología, no. Maestros, en el contexto que venimos leyendo de Hebreos 5, tiene que ver con cristianos que ya deben enseñar a otros. Porque aquí vemos que la vida cristiana consiste en que yo aprendo, pero con mi vida yo enseño a otros. Y así es como uno discipula al otro, esa es la idea. Entonces aquí maestro no es un maestro en teología, ni un maestro académico, ni un maestro del instituto, sino todo cristiano debe ser maestro en el sentido de que tiene que enseñarle a los demás, ya sea a sus hijos, a su familia, a su amigo, de manera evangelística, enseñar por su vida y por el discernimiento que ha obtenido a los demás. Aquí el autor de Hebreos reprende a estos cristianos, ya tenían que ser maestros. Pablo, en 1 Corintios, si volvemos a la carta de 1 Corintios 3, se van a dar cuenta aquí de un contexto que podemos decir es paralelo a lo que estamos leyendo. 1 Corintios, capítulo 3, verso 1. Aquí Pablo también confronta a los de Corintios, ¿verdad? Es casi la misma actitud. Y todo esto, hermanos, usted se va a dar cuenta de algo. Cuando usted ve que Jesús reprende a los, por ejemplo, en el caso de los discípulos, los reprendía porque no entendían, le decía, ¿todavía sois aún sin entendimiento? En Mateo 15. Y nos vamos a dar cuenta que cuando un cristiano no entiende, o no crece, o no aprende, o no madura, no es un problema intelectual. No es que es difícil de aprender, no. Más bien es un problema del corazón, del deseo. Por eso hablamos los 2 últimos domingos del deseo del corazón y el discernimiento. Porque la mente y el corazón, ¿verdad?, trabajan unidos, no trabajan separados. A veces andamos ahí como que el corazón por aquí, la mente por allá, pero los dos trabajan juntos. Es importante. Y en 1 Corintios capítulo 3, verso 1, fíjense aquí la confrontación de Pablo. Dice, de manera que yo, aquí Pablo hablando, hermanos, está hablando a cristianos, escuchen bien, le está hablando aquí a cristianos. Dice, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. O sea, no le pude hablar en sentido espiritual, no le pude hablar con madurez espiritual, eso significa, sino como a carnales. Y este es uno de los textos que nos enseñan que hay cristianos que son carnales. Hay cristianos que viven en la carne, practican pecado, son idólatras, aún siendo cristianos. Entonces, aquí nos damos cuenta que Pablo dice, yo cuando fui a vosotros, no le pude hablar como gente espiritual, sino como a carnales. Dice, como a niños en Cristo. Ahora, es una reprensión si usted nota. Versículo 2, dice, os di a beber leche. Aquí leche son las enseñanzas elementales de la vida cristiana. Miren, es como si fuera, escuchen bien, es como si fuera alguien con licencia de manejo, de manejar vehículo. Imagínense una persona que tiene ya 5, 6, 7, 8 años, con licencia de manejar, que ya ha manejado muchos años, y que haya que volver otra vez a enseñarle dónde queda la palanca de los cambios, el acelerador, dónde está el guía, el volante, o dónde está la puerta para entrar al vehículo. Esa es la idea de aquí de Pablo. O sea, ya yo no pude venir como una persona madura, que ya sabe manejar, tiene licencia, sino que ahora tengo que volver otra vez a enseñarle cómo agarrar el volante, dónde están los cambios, etc. Porque, miren, en el camino de Maús está esa palabra que Jesús le dice a esos dos que iban caminando.
oh insensatos y tardos de corazón, para creer a las palabras de los profetas. O sea, son las personas vacilantes que sí conocen la Biblia, pero no toman una decisión definitiva de entrega a Dios. Siempre están ahí, quiero servir a Dios, pero sí, el lunes que viene, el domingo que viene, y no crecen, porque están en ese vaivén, y aunque conocen la Biblia y escuchan las predicaciones, no maduran. O sea, aquí vemos, hermanos, verso 2, dice, os di a beber leche y no vianda. Ahora, alimento sólido y leche tienen una distinción. La idea aquí es que a un bebé se le da la leche, se le prepara la leche, todo se le hace al bebé. Pero una vez maduramos, el alimento sólido implica que ahora trabajamos por nuestro alimento, ahora buscamos la palabra, ahora nosotros podemos rumiar la comida, alimento sólido, porque tenemos muelas, entiéndase, espirituales, y ya podemos, ¿verdad?, entrar en esa parte de adulto, en esa adultez. Si imagínese un hombre de 40 años en una cama con pañales y bebiendo leche. Imagínese, hermanos. Así Dios ve a algunos. Entonces la idea aquí es, leche es para bebés espirituales o para creyentes que son nuevos, pero la vianda o el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice, porque aún, dice Pablo aquí, no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué los corintios, en este sentido, en este caso, no habían crecido espiritualmente? Porque no tenían la capacidad de aprendizaje, porque no eran académicos, quizás no fueron a la escuela. Y se van a dar cuenta que el problema era un problema del corazón, no era un problema de la mente. Porque Pablo le dice en el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, le pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Andáis como hombres, le está diciendo, andan como los no creyentes, viven, practican, su estilo de vida es como uno que no tiene discernimiento espiritual. Y aquí hombre, es hombre natural. El mismo verso lo dice más abajo en el 14. Dice el 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora, ¿por qué le está llamando carnales? Obviamente porque, fíjense aquí la idea. Aquí había un problema de preferencia de apóstol, ¿verdad? Yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cristo. Pero la idea parece ser que era una competencia, a lo mejor al que predicaba mejor, al que hablaba mejor, a lo mejor era que le gustaba como Pablo decía esto y Pedro decía aquello, y había una competencia, pero los celos y envidias tenía que ver con ellos adquirir eso con el fin de vanagloriarse, porque siempre cuando hay celos es porque queremos esa posición, cuando hay envidia es porque yo quiero tu posición. Entonces aquí nos damos cuenta que más abajo, no lo voy a leer, Pablo le dice, ni el que siembra es algo, ni el que riega tampoco, sino Dios que da el crecimiento. O sea, aquí ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro son nada, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, un cristiano maduro, cuando escucha una predicación de alguien, no escucha a un predicador porque tiene preferencia con el predicador, sino porque está predicando la palabra de Dios. Eso es madurez espiritual. No, que no me gusta ese predicador. No, y como hace unos días tenían a uno, ¿verdad? ¿Y dónde está Chuy? Y esto, y la gente idolatrando al hombre, ¿verdad? Y como bien el pastor decía, ¿qué si me hubiese muerto? Entonces, no crecemos, no maduramos y tenemos preferencia de pastores. Hermanos, les comparto este paréntesis. Hace tiempo, no sé qué tiempo atrás, el Señor me habló muy fuerte en esto, donde la profecía puede venir por el gran profeta o por una mula, ¿verdad? Una burra, un animal. ¿A qué me refiero? Que Dios puede usar a cualquiera, mis hermanos. El entendimiento y la madurez espiritual debe ayudarnos a entender que no es al que estamos viendo, sino quién lo está usando. Esa es la madurez. O sea, no mirarlo en el sentido de que, fulano de tal, no, sino qué está hablando. ¿Y saben qué? Por esta razón muchos son arrastrados en el engaño y no pueden discernir. Porque luego el pastor anda con un traje de $20,000 y un buen vehículo y habla bonito y ya por eso creen que es un hombre de Dios y está bendecido.
y le suman ahí y ungido. No, mis hermanos, no. Aquí había un pleito de celos y envidia porque ellos querían eso, para ellos también van a gloriarse. Y Pablo le dice, ¿no sois carnales? O sea, ¿no sois como hombres naturales aquí? Miren, la madurez espiritual se caracteriza por lo menos por 3 cosas. Digo por lo menos porque siempre se le queda algo a uno, pero básicamente estos 3. Esto identifica una madurez espiritual. Número 1, un cristiano que ha madurado espiritualmente o está madurando, porque nunca terminamos de madurar. Número 1 es aquel que entiende de que no tenemos lucha con carne y sangre. El pleito no es con mi prójimo y yo. El problema no es la persona que tengo enfrente, sino lo que está operando detrás. Pero una persona que no anda caminando en el discernimiento espiritual, se le olvida que la persona que lo ofendió se está dejando usar por el enemigo o por la carne, por el pecado, y toma su represalia contra esa persona y no discierne que hay un poder maligno operando detrás. Cuando andamos en discernimiento espiritual, miramos las cosas más allá de la dimensión física y material que tenemos enfrente. Esto ayuda al discernimiento espiritual. Pero obviamente esto lo adquirimos de manera progresiva por el discernimiento espiritual que se obtiene por la obediencia a la palabra, la sumisión a su voluntad, etc. Número 2, otra evidencia de madurez espiritual es el entendimiento de que nuestra morada no se encuentra aquí en la tierra, sino en el cielo. Discernimos la vida en ese sentido. ¿Cómo? Yo entiendo que si yo quiero una casa en esta tierra y no la obtengo, yo sé que tengo una segura en los cielos. Y ya eso me ayuda a matar los celos, la queja, el enfoque de lo material, etc. Pablo dice, yo sé vivir en abundancia, como también sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo entendía que su morada no era aquí en la tierra. Eso es madurez espiritual. Y otro punto de lo que es la madurez espiritual es el entendimiento claro de la diferencia entre la luz y las tinieblas. Escuchen bien a esta tercera. Lo voy a repetir. Una evidencia o la tercera evidencia de que hemos madurado o estamos madurando es un entendimiento claro de la diferencia entre la luz y las tinieblas. Ahora, es muy fácil, como decía anteriormente, nosotros ver que robar es malo, que matar es malo, que adulterar es malo, que chismosear es malo. Todo eso es fácil de entender. Está escrito en la Biblia y no lo hago. Pero hay cosas, hermanos, hay cosas que la Biblia nos enseña, que esto obviamente habla de la madurez, que son tinieblas y nosotros le llamamos luz. ¿Por qué? Porque no tenemos discernimiento. Fíjense qué importante es esto. Hay cosas, como dice Isaías, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. ¿Cuántas cosas por falta de discernimiento espiritual permitimos entrar en la iglesia? ¿Y qué decimos? Eso no es nada. No, pero eso no seas tan anticuado. Bueno, hay cosas que son tinieblas. Vamos a 1 Corintios, bueno, creo que están ahí ya, ¿verdad? Capítulo 2, verso 14, más abajito. 1 Corintios 2, 14, fíjense lo que dice. 1 Corintios 2, 14. Aquí Pablo también hablando en el mismo capítulo, dice, pero el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, no percibe, no entiende, no capta. Y les voy a dar este consejo especialmente en este tiempo. Cuando yo digo esto, lo que voy a hacer a continuación, para aquellos que a lo mejor me están viendo que no son creyentes o no han dado su vida al Señor, esto que voy a decir no lo digo porque somos mejores o porque somos más o sabemos más, no. Simplemente estoy diciendo y repitiendo lo que la palabra nos enseña. Si usted no ha dado su vida al Señor y no ha tornado su vida, vamos a decir, no ha tornado ese giro 180 hacia la voluntad de Dios y ha entregado su vida a Él y ha puesto toda tu confianza en Jesús como persona y en su sacrificio como perdón de pecado para justicia, o sea, todavía no eres salvo, no eres cristiano, no tienes el Espíritu de Dios. Pero si tú un día entregaste tu vida al Señor de todo corazón,
pusiste tu confianza en Él y has entendido que lo que Él hizo en la cruz perdona tus pecados por gracia, por medio de la fe, tú eres cristiano. Entonces significa que tú tienes el Espíritu de Dios. Pero notamos en el capítulo 3 de 1 Corintios que Pablo le dice a cristianos nacidos de nuevo: vine a vosotros y no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, aquí vemos que Pablo en el capítulo 2, verso 14, dice: el hombre natural no percibe. Ahora, tenemos dos personas aquí, y lo he explicado anteriormente. Existe el ser humano, el hombre y mujer no creyente, pero existe el cristiano que no anda en el Espíritu, no anda en la palabra. Estos dos andan iguales, los dos andan iguales. Por eso Pablo dice: no andéis como los otros gentiles, le dice a la iglesia de Efesios. Es decir, no andes como los otros del mundo. ¿Por qué le dicen los otros? Porque ellos eran gentiles, o son, pero son gentiles creyentes, pero habían gentiles no creyentes. Y Pablo le dice: no vivan como ellos. Y aquí vemos el texto que dice, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe. Natural significa terrenal. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, perdón, porque para él son locura, no las puede entender. Dice, porque se han de discernir, se han de entender espiritualmente. Entonces, aquí vemos, hermanos, que la Biblia nos habla de 4 tipos de discernimiento. Por lo menos en el diccionario Vine, es un diccionario exhaustivo, aparecen 4 palabras para la definición de discernimiento. Número 1, aparece en el griego, digo griego porque el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. La primera palabra para discernimiento es anacrino. Anacrino, esa es la palabra griega. Significa juzgar según el ojo de Dios. Podemos entenderlo mejor desde la perspectiva de Dios juzgar. Una cosa es lo que yo creo, otra cosa es lo que Dios cree. Eso es diferente. Entonces, si yo juzgo las cosas en la iglesia o en mi vida según mi perspectiva, va a ser injusta, va a ser mal, pecaminosa. Pero si yo juzgo tanto mi vida, la iglesia, la vida cristiana, desde el punto de vista de Dios, entonces estamos juzgando en justicia. Anacrino es una palabra que significa juzgar desde el punto de vista de Dios. Por ejemplo, Génesis 6, verso 5, dice claramente, Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Ahora, yo no tengo ninguna duda que Génesis, eso que Dios está ahí diciendo, está pasando ahora. Si Dios mira a la tierra, Dios va a decir lo mismo. Y vio Dios que la maldad de los hombres era de continuo mal. Les pregunto, si usted hace una encuesta en la calle y le pregunta persona por persona, uno a uno, ¿tú te crees una persona buena o mala? Si yo digo 10% y 90%, ¿cuál sería el 10%? Obviamente el 10 es mucho, pero puse 10, a lo mejor 5 dirían, yo sé que soy malo, yo sé que no soy bueno ante Dios. Pero el 95% diría, yo soy una buena persona. ¿Qué está sucediendo ahí? Que se está discerniendo las cosas desde el punto de vista humano. Pero si se le pregunta a Dios, ¿cuántos buenos hay en la tierra? Y Romanos 3 dice, no hay ni uno. 100% todos nos hemos descarriados. Como ovejas hemos dejado al Señor. Por eso esta palabra anacrino significa discernir desde el punto de vista de Dios. Ponerse en el lugar de Dios para discernir, por así decir. Jueces 6, verso 1. Jueces 6:1 dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que nosotros podemos estar celebrando, viviendo la vida, tranquilos. La temperatura hoy, por ejemplo, está bonita, el sol sale, vamos al parque y comenzamos a discernir la vida cristiana de que estamos bien con Dios porque la estamos pasando bien. Y cuando Cristo habla de su venida, dice que en aquel tiempo estarán casándose, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, desconectados totalmente. No es que casarse, comer y beber sea malo,
¿verdad? Sino que están tan enfocados en lo terrenal que se olvidaron que un día el Señor venía, porque no andaban con el discernidor encendido. Por eso Jesús dice, velad y orad. Y aquí nos damos cuenta, dice, los hijos de Israel en Jueces 6:1, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Ante ellos no estaban haciendo lo malo, pero ante los ojos de Dios sí. Entonces aquí hay un punto importante. Esta palabra, anacrino, significa discernir desde el punto de vista de Dios. Otra palabra, punto 2, acerca de otra definición para la palabra discernimiento, es la palabra diacrino. Ya vimos la primera palabra, anacrino, y esta segunda es diacrino. Y esta palabra es familiar, todas se familiarizan, pero tienen una diferencia. Significa diacrino, discernimiento, significa separar, distinguir o examinar. Significa que ahora las cosas las distinguimos por medio del discernimiento espiritual y separamos las cosas buenas de las cosas malas. Hay un grupo en tu familia y te invitan a una fiesta y tú dices, ay, Señor, sería sabio, ¿verdad?, aquí andar con esta gente. Sería cristiano hacer esto. Voy a comprar esto, voy a comprar aquello. También se usa para nuestro diario vivir. Ser sabios espiritualmente, claro. Porque también podemos verlo de esta manera. Hay veces, hermanos, que podemos comprar algo y puede ser un tropiezo. Puede ser un tropiezo. Usted dice, si compro eso, voy a perder tiempo en eso. Y poder discernir, distinguir entre una cosa buena de la mala. Anacrino es juzgar desde la perspectiva de Dios, pero diacrino implica separar entre dos cosas para juzgar acerca de cualquier tipo de determinación. Es decir, hoy en día podemos ver que el ser humano, el hombre natural, el no creyente, ve todo mezclado. Todo es bueno y malo. No, pero yo no le veo nada de malo. ¿Y qué tiene de malo fumar? ¿Y qué tiene de malo esto? Y emborracharse y sexo fuera del matrimonio. Yo no le veo nada de malo. Está todo mezclado. Lo que Dios hizo bien, lo mezclamos con algo malo, contaminación. Y no sabemos separar que esto no es de Dios, pero esto sí es de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Miren, en la iglesia hay un fenómeno que todos conocemos, que es el problema del dinero. Hay pastores que han engañado a muchas iglesias y se roban el dinero, etc. ¿Qué sucede con ese cristiano que visitó esa iglesia y lo engañaron? Bueno, ese pastor es un ladrón, me robó, el apóstol, el profeta, no sé. De repente esta persona consigue una iglesia que enseña la palabra. ¿Y qué sucede? Bueno, viene a la otra iglesia y ahora no ofrenda ni diezma. O sea, no son generosos. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en aquella iglesia le afectó de manera tal que no supo separar. No supo decir, bueno, en esa iglesia me engañaron, pero en la que yo estoy no. Aquí tengo que ofrendar. No tenemos discernimiento. Y esto sucede con muchas áreas de nuestra vida. Yo hablo del dinero porque es muy fácil entenderlo. Yo sé que ustedes me entienden. Pero aquí vemos, hermanos, que esta palabra diacrino significa poner, por ejemplo, usted no llega a la casa y pone los zapatos en la cocina y los platos en su closet. Bueno, eso es falta de discernimiento, falta de diacrino. Usted viene, pone los zapatos en el closet y los platos en la cocina. Bueno, ahí vemos que cada cosa en su lugar. Bueno, un tercer punto, una tercera definición de la palabra discernimiento es la palabra críticos, de donde viene la palabra criticar. Pero aquí criticar no es como la crítica que hoy vemos, que no es constructiva, es más destructiva, sino es criticar en el sentido de juzgar y reprender. Es decir, voy a mirar tu vida cristiana y la voy a criticar con el fin de edificar. Es decir, voy a sacar a un lado las cosas malas y voy a levantar las cosas buenas. Esta se parece a diacrino porque está separando, pero esta lleva intención de juzgar. Esta lleva no juicio, o se puede decir juicio, pero no condenatorio, sino juicio para edificar. Y también de parte de Dios, juicio para condenar. Por ejemplo, versículo 12. Vamos a Hebreos 4, verso 12. Vamos a ver un ejemplo ahí. Esta palabra críticos, ya vimos la primera, anacrisis, diacrisis,
Y luego el tercero, críticos, ¿verdad? Hebreos 4:12 utiliza la palabra críticos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, penetra hasta partir el alma. Aquí el uso de la palabra espada simplemente está dando a entender de un objeto que penetra, un objeto que entra en lo profundo. Y utiliza la espada para decir a sí mismo como una espada filosa que penetra, y habla de guerreros obviamente, o de soldados en ese tiempo, así mismo es la palabra. Así mismo, esos cuchillos que tenían los romanos, esas espadas, esa machaira, ¿verdad? Que penetra y llega hasta los tuétanos. Y nos damos cuenta que lo utiliza con un ejemplo similar para referirse a cómo la palabra espiritualmente entra en lo profundo del corazón. Y escuchen bien, esa palabra críticos es importante porque ahora aquí van a ver la diferencia de la tercera definición. La palabra críticos se utiliza de parte de Dios juzgando nuestro corazón por la palabra para que cuando la palabra exponga nuestro pecado podamos arrepentirnos y confesar y decir, Señor, eso que tú apuntaste en mi corazón es cierto, eso yo en esa área estoy mal, en esa área estoy pecando, tengo eso malo, Señor, quítalo de mí, no lo quiero. Entonces, críticos es ese discernimiento de la intención profunda de tu corazón que Dios saca a la luz y te la presenta a ti. Cuando tú lees la Biblia dice, uy, ese soy yo, en el sentido pecaminoso. O el Espíritu te reprende en lo más profundo, en áreas que tú ni sabes. Tú dices, wow, yo no sabía que había hecho eso malo con esa intención. Como hemos estudiado, hermanos, la maldad de nosotros es tan profunda y escondida y engañosa y perversa que podemos hacerle un regalo a alguien con una intención egoísta. Te regalé esto porque me gusta para ti. No porque a ti te gusta, sino porque a mí me gusta. Y vemos como el Espíritu te habla, te dice, eso no está bien, eso no está bien, eso es egoísmo. Este discernimiento, hermanos, es parte del Espíritu Santo y la palabra, que puede tanto criticar, en el buen sentido críticos, discernir el corazón de las personas, del individuo que mira la palabra como espejo, de la predicación que saca a la luz las cosas escondidas de tu vida. Eso es críticos. Punto 4, y por último, es la palabra diacrisis. Creo que, a ver si no estoy repitiendo. Ya hablamos de, hablamos de anacrino, diacrino, críticos, y el último es diacrisis. Diacrisis. Bueno, estamos en tiempos de crisis, ¿verdad? Damos días de crisis, parece. Pero la palabra griega aquí, diacrisis, significa ver y entender lo espiritual. Aquí vemos que la Biblia nos habla de que este tipo de discernimiento, en muchos de los casos, puede ser el don espiritual, el don operando, pero por otra manera viene la parte sobrenatural de las cosas que no se pueden ver a simple vista. Es decir, puedes tener el diacrisis, es como un don que Dios te da para el ministerio, pero también opera en desarrollar el discernimiento por la obediencia a la palabra. Y ya nuestro estilo de vida, nuestra perspectiva personal, nuestro punto de vista, hermanos, se torna tan espiritual que todo lo juzgamos de manera espiritual. Por esa razón la palabra dice en 1 Corintios 2, dice, mas el espiritual juzga todo, pero él no es juzgado de nadie. Es decir, el que tiene discernimiento ve todo de manera abierta. Pero el que no tiene discernimiento, ese no puede juzgar todo como uno que discierne, como uno que es espiritual. Aquí vemos el don de discernimiento espiritual, que vemos en 1 Corintios 12:10. Vemos el discernimiento adquirido por la práctica para madurez, Hebreos 5:14. Y vemos el discernimiento para aquellos que aman a Dios, 1 Corintios 2:9. Dice que las cosas ocultas, escondidas, cosas que ojo no vio, oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Miren, vamos al libro de Primera de Crónicas 21:1. Vamos a ver aquí un ejemplo práctico de la necesidad del discernimiento. Primera Crónicas 21. Aquí el punto de esta enseñanza, hermanos,
es que cuando comenzamos a vivir una vida recta ante Dios, amando la palabra de Dios, simultáneamente se va abriendo nuestro entendimiento y así como a Adán y a Eva, dice, y fueron abiertos sus ojos para maldad, a nosotros en Cristo también podemos decir, y son abiertos nuestros ojos para santidad y justicia. Esa es la idea. Es lo contrario a lo que le pasó por el pecado a Adán y a Eva. Hoy nos pasa a nosotros para bien. Esa palabra, y fueron abiertos sus ojos, es cuando ellos caen en maldad y al conocer la maldad de manera personal, estaban en la posición de iniquidad en su corazón. Pero ahora en Cristo, hermanos, nuestros ojos son abiertos. Así como siempre digo, como el siervo le dice a Eliseo, mi señor, los sirios nos van a matar, mira, son miles y miles. Y Eliseo estaba tranquilo, ¿verdad? Estaba así, dice, ay Señor, ábrele los ojos, dale entendimiento, dale discernimiento. Y dice que Dios le abrió los ojos y cuando miró, estaba todo lleno de caballos, de ángeles preparados para pelear y defender. Dice, Eliseo le dice al siervo, son más los que están con nosotros. Pero por eso es que es discernimiento espiritual, porque no tenemos que ver a Dios para creer. No tenemos que ver lo que Dios va a hacer para confiar en Él. No tenemos que ver las cosas con los ojos para tener paz, sino el Señor le dice a Tomás, Tomás, es más bienaventurado creer sin ver, es más bienaventurado. Entonces aquí vemos un problema cuando no tenemos discernimiento espiritual. En las clases pasadas de los 2 últimos domingos, estamos conectando 2 puntos importantes, que el corazón y la mente deben de ir de la mano, juegan un papel unido. Si un cristiano ama las cosas de este mundo, no tendrá discernimiento espiritual. Si un cristiano ama más lo material, nunca va a llegar a entender las cosas de Dios, porque su corazón anda por otro lado. Entonces, vemos aquí, hermanos, en Primera de Crónicas 21, verso 1, lo que sucede. A David, Satanás lo induce, lo incita a pecar. Pero nosotros sabemos eso porque lo leemos. Pero en el momento David no sabía que era Satanás. Le voy a decir por qué. Vamos a leer. Primera Crónicas 21:1. Asegúrese que está en primera. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Si usted, no tiene que buscarlo, si usted lee segunda de Samuel 24:1, allí va a decir, Jehová se levantó contra Israel e incitó a David. Uno dice Jehová, el otro dice Satanás. Si usted une estos 2 textos, lo que va a querer decir es que Dios obviamente se enojó con David y permitió a Satanás incitarlo. Van a ver por qué. Dice aquí, Satanás se levantó contra Israel, dice, e incitó a David. ¿Cómo lo incitó? Miren, hay una manera muy misteriosa, no podemos decirlo a todo entendimiento abierto, no sabemos, pero podemos asumir por lo que le dice la Biblia, que Satanás incita y estimula y seduce por medio de los pensamientos. Eso enseña 2 Corintios 10, del 3 al 6, 2 Corintios 4, del 4 al 6 o el verso 4, Mateo 4, Génesis 3, 2 Corintios 11, 3, todos estos versos hablan de que Satanás induce, seduce, pero también estimula tu pecado. Escuchen bien, si tú te pones a jugar en tu mente con un pecado, Satanás comienza a incitarte con ese pecado. Y te incita, y sin darte cuenta te estimula al punto que te lleva a obedecerlo. Aquí David estaba estimulando su orgullo de las victorias de Israel que él, entre comillas, obtuvo. Dice que Satanás incitó a David. Y la palabra incitar significa engañar, significa persuadir y estimular. ¿Por qué David no pudo discernir la voz de Satanás? Amó el orgullo. Se estaba entreteniendo con su orgullo. Ahora, fíjense lo que dice el texto. Dice el versículo, termina el 1, a que hiciese censo. Satanás incita a David a que haga censo. Dice el verso 2, y dijo David a Joab. Joab, su mano derecha, el general, ¿verdad? Le dice a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos para que yo lo sepa. ¿Qué estaba haciendo David? Wow, hemos ganado victoria sobre victoria. Dime cuántos soldados tenemos.
Ahora, hoy usted se va a dar cuenta que en las noticias los presidentes, los dictadores, le gusta hacer pasarelas de sus soldados, saber quién tiene más. Y obviamente lo hacen para intimidar a las otras naciones, pero también para jactarse como Nabucodonosor miraba su reino. Oh, mira este reino que tú has edificado. Y el Señor lo puso a comer pasto como un animal. Bueno, David está en ese problema. En la iglesia hay un fenómeno donde los que te saludan como pastor te dicen, hola pastor, Dios te bendiga. ¿Dónde queda tu iglesia? Y luego viene la pregunta, ¿cuántos miembros tienes? Y yo le digo, millones, le digo así a propósito. ¿Cómo millones? Sí, es una sola iglesia. Bueno, ¿para qué me está preguntando cuántos miembros tengo? Para saber si soy bendecido, si soy un hombre ungido por Dios, como si el número de la iglesia es lo que define nuestra prosperidad espiritual. Bueno, ahí está el orgullo, hermanos. Comenzamos a incitar eso y Satanás ve esa puerta y se mete. Dice el verso 3, hermanos, aquí Joab tiene discernimiento. Dice Joab, añada a Jehová su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío. Dice, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? Bueno, sí. Dice, ¿para qué procura mi Señor esto? Dice, que será para pecado a Israel. Ahora, aquí hay un problema. Porque Satanás incita a David para que cense el pueblo. David quiere saber cuántos soldados tiene para sentirse orgulloso. Joab le dice, mi Señor, esto no está bien. Si usted hace esto, nos va a afectar a todos, porque él era el rey. Miren, como cabeza de hogar, les digo esto, yo tengo como varón una responsabilidad ante Dios. Mis decisiones, si no las hago con discernimiento, afectan a mi familia. David era el rey. Y dice que por David haber hecho esto, Dios envió juicio y murieron 70,000 israelitas. Juicio de Dios, el juicio. Dice el verso 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Hermanos, aquí pasa lo mismo. Vamos al libro de Hechos 5 para ir terminando. Ananías y Zafira, usted conoce la historia. Pero quiero que veamos aquí puntos importantes. Hechos 5, verso 3. David estaba estimulando su ego. Estaba siendo orgulloso. No se dio cuenta de que cuando hacemos eso de manera secreta, estimular el ego, Satanás ve la puerta abierta. Ahora, Dios se enojó con David y el Señor usó a Satanás como un instrumento. Zarandéalo, así como a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pensaba que Pedro era el fortachón de Jesús, el guardaespaldas, el escudero. Y Satanás pidió zarandear a Pedro. Y Jesús dijo, yo he pedido que tu fe no falte, que cuando tú confíes en Dios, Él te ayude a vencer. Pero Pedro confió en sí mismo y negó a Jesús 3 veces. No pudo discernir lo que Jesús le dijo. Hechos 5, verso 3. Dice, y Pedro, obviamente aquí vemos que el Espíritu Santo había movido al pueblo de Dios a vender sus propiedades para que lleven el dinero a los apóstoles y para que pueda crecer la obra del Evangelio, ¿verdad? Cosa que Dios puso en el corazón de ellos. Pero Ananías y Zafira, una pareja de matrimonio, vendieron la heredad y tomaron una parte. Y querían engañar a Dios y a Pedro y a los apóstoles. Y Pedro dijo, verso 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahora, esta palabra ¿por qué llenó? Es la misma palabra que Pablo usa cuando nos dice, sed llenos del Espíritu. Al ser llenos del Espíritu, dice, hablando, ¿verdad? Salmos, cánticos, adorando a Dios y dando gracia en todo. Es decir, la llenura del Espíritu produce justicia, santidad, amor, etc. Es la palabra pleró, significa llena tu corazón para que tu voluntad corresponda a esa llenura. Fíjense lo importante. Entonces quiere decir que cuando Ananías y Zafira pensaron, vamos a pensar que fue una tentación de Satanás, y le dijo en el oído, por así decir, vendan la heredad, pero quédense con una parte, nadie se va a dar cuenta, nadie sabe en cuánto la vendieron.
Ellos obedecieron. Y luego dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Dice, y sustrajeses el precio de la heredad. Dice, reteniéndola, o sea, no tenías que venderla, era tuya. Dice, no se te quedaba a ti y vendida, ¿no estaba en tu poder? Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué no le dijo en la mente? Porque el deseo, la codicia, hermanos, nubla el discernimiento. ¿Usted cree que Ananías y Zafira, cuando sustrajeron del dinero, pensaron que fue Satanás? Ellos no sabían. Nosotros sabemos porque está escrito, pero ellos no sabían que fue un engaño. ¿Cuántas veces hemos podido ser engañados por Satanás sin saberlo? Por falta de discernimiento. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, ¿tú pensabas que ibas a mentir en sustraer del dinero? Y aquí vemos la ceguera espiritual de Ananías, que pensó que nadie se iba a dar cuenta. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vino juicio sobre su vida, hermanos, así como con David. Y vino gran temor sobre todos los que le oyeron. Hermanos, hemos estado estudiando claramente cómo el amor a las cosas pasajeras nubla el discernimiento, nos mete en tinieblas. Porque el corazón es como la brújula o el GPS de nuestra vida. Y a donde va nuestro corazón, donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestra voluntad, nuestro corazón. Entonces, cuando tú vas detrás, así como estudiamos Proverbios 7, el joven sin entendimiento, cuando ve a esta mujer, solamente piensa, una mujer hermosa, que me voy a acostar con ella, la voy a pasar bien, pero no pudo discernir porque se llenó de esta imaginación ficticia. No era cierto, la iba a pasar bien por unos segundos, pero iba camino a la muerte. Y no se daban cuenta, hermanos. Miren, en mi pueblo pasó algo, yo tenía como algunos 12 años, y yo recuerdo cuando yo era joven, era un adolescente, era también cuando era niño, 8, 9, hasta 12 años, habían concursos de Pepsi 7-Up, de que si tú, por ejemplo, acumulabas las tapitas del refresco, la tapa traía como una letra, y tú formabas, por ejemplo, la palabra 7-Up, ¿verdad? El refresco. Te daban un álbum, ¿verdad? De Batman, recuerdo yo. Y había una fiebre, los niños estaban locos con ese álbum. Pero en el pueblo había un hombre que era un violador de menores. Él nunca fue a la cárcel porque él no violaba como raptando a alguien o secuestrando, sino que te incitaba. Y yo una vez llegué a ir a su casa, tenía como 12 años, porque él me ofreció el álbum. Yo lo quería de una manera increíble, lo quería como usted no se imagina. Y por alguna razón, ¿verdad? Me lo ofreció. Y yo fui a su casa y me dice, no, yo te tengo uno. O sea, fíjense aquí el punto. Yo sabía quién era, ¿verdad? Y yo en mi mente dije, no, pero yo no voy a dejar que él me toque ni nada. Nada más voy a buscar mi álbum y me voy. Y me sentó en la sala de su casa, yo siendo un niño. Y en un momento así dado, pasaron como 1 o 2 horas. Y yo dije, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Y me mandé corriendo. Y yo recuerdo eso como algo vivo ahora, porque me di cuenta que el deseo de mi corazón me arrastró a la misma boca del lobo, por falta de discernimiento, mis hermanos. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que si somos cristianos y no caminamos en el Espíritu, por su palabra, velando y orando, no vamos a poder ver las incitaciones de Satanás. Le voy a decir esto, hermanos, y a lo mejor usted lo tome como algo exagerado, y quizás no, pero se lo voy a decir. Hay cosas que hoy en día ustedes pueden escuchar a alguien decir, no, eso es el diablo. Y usted dice, no, todo es el diablo. Bueno, en esa mezcla de que hay cosas que son del diablo y otras no, se filtran cosas que el enemigo en sus maquinaciones se mete. Puertas que abrimos. Que si se trae una predicación de algunas cosas que estoy pensando, a mí me tildarían de legalista, de exagerado, etc. Pero hermanos, a veces perdemos el hilo porque sí es cierto, hay cosas que en sí no son pecado, pero son puertas que conllevan a destrucción. Hoy, por ejemplo, se argumenta, no, pero el celular no es del diablo.
Bueno, el celular no es del diablo, o sea, es suyo. Pero el problema es que ignoramos que como no tenemos dominio propio, como nuestro corazón busca saciarse de cosas terrenales, ya no es problema del celular, sino de nuestra adicción al celular. No que tener un Facebook, ¿verdad? No le veo nada de malo. Bueno, hay que analizarlo con discernimiento, decir, ser honesto, decir, ¿puedes tener un Facebook? ¿De verdad tienes dominio propio para manejarlo? Si no lo tienes, tienes que cerrarlo. Ahora, ¿podemos predicar decir que el Facebook es el diablo? Claro, es una exageración, pero no debemos ignorar, hermanos, que hay cosas que parecen sencillas, que te van llevando paso a paso. David, cuando dijo, censen al pueblo, él no descontó 70,000. Él no dijo, vamos a censar al pueblo, Joab. ¿Cuántos son? 1,000,000 menos 70,000. Él no dijo eso. David no pensó que iba a venir juicio de Dios. Ananías y Zafira, cuando calcularon el dinero con el que se iban a quedar, lo calcularon para el futuro, como el rico necio. Con esto que nos quedamos, con ese dinero vamos a hacer esto, vamos a ir a Cancún, a Punta Cana, vamos a comprar esto. Satanás no te presenta la parte negativa de robar, o del orgullo, o del sexo ilícito, o de la inmoralidad sexual. No te lo dice, eres tú que tienes que discernirlo y yo. Y nos damos cuenta, hermanos, que David, como repito, no descontó 70,000 de 1,000,000. Claro, estoy usando números figurativos. Pero vino el juicio de Dios, murieron 70,000 y les aseguro que David como que volvió en sí. Cuando el joven, el hijo pródigo, le pide la herencia a su papá, no estaba discerniendo lo que estaba haciendo. Estaba nada más dejándose llevar por sus emociones. Y luego que acabó todo y vivió perdidamente, que se le acabó, fue cuando volvió en sí. Satanás apela a tu corazón carnal, por eso hay que morir a lo terrenal. Y si tú justificas lo terrenal, no vas a poder ver con luz las cosas que Dios te quiere mostrar. Quiero terminar con 1 Corintios 2, de los versos del 12 al 16, y ahí concluimos. Primera Corintios 2, versículo 12 hasta el 16. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Vamos a leer el 11 para tener un contexto más claro. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, cada quien sabe lo que tiene en su corazón. Dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. ¿Por qué dice también? Arriba, si usted nota, el texto comienza diciendo, yo no he venido a vosotros con palabras de sabiduría humana, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, sino en el poder de Dios. Pero aquí dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿verdad? Aquí limitación terrenal, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando aquí lo espiritual con lo espiritual. Aquí es donde, hermanos, acomodar lo espiritual con lo espiritual no es nada más cuando la palabra te dice no robes, eso no es tuyo, no robes. Bueno, sí, eso es espiritual, no robes. Pero es el diario vivir ante la corriente de este mundo, donde ya ni sabemos lo que es bueno o malo, donde vienen preguntas de cristianos que dicen, pastor, ¿y si yo hago esto es malo? Y yo a veces veo cosas que digo, bueno, en sí no es malo, pero condición. Tienes que mirar tu corazón y ser honesto, decir, ¿puedo yo manejar eso sin problema? ¿Puedo yo comprar esto y no me va a afectar mi relación con Dios? Acomodando lo espiritual con lo espiritual. Dice luego el texto, dice el 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual habla del creyente que anda en el Espíritu. Aquí no dice el cristiano, no dice el Hijo de Dios, por así ponerlo, no, directamente usa la palabra el espiritual. El capítulo 3 dice carnal, no les pude hablar como espirituales, sino carnales. Aquí dice el espiritual, el que anda en la palabra.
obedeciendo día y noche, en oración, velando, mirando todas las cosas a través del lente de la palabra de Dios. Es el espiritual. Dice, el espiritual juzga todas las cosas. Aquí la palabra juzgar es entiende todo. Ve todo desde la dimensión celestial y la dimensión terrenal. Y así es como podemos balancear cómo vemos la vida ante los ojos de Dios. Y aquí vemos, dice, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y aquí nos damos cuenta que cuando el texto dice, nosotros los espirituales juzgamos todo, le va a suceder o le ha pasado que usted está con un grupo de personas, a lo mejor creyentes o no, y comienzan a hablar de temas emocionales, de sus emociones, sus estrés, su depresión, y comienzas a ver el problema del asunto. ¿Por qué le está pasando eso? Y tú comienzas a decir, y en tu mente, ¿verdad? Dices, eso le está pasando por esto. No, mira, me está yendo mal en esto. Es que le está pasando por esto. Y comienzas a juzgar, no para condenación, no. Juzgar aquí es criticar, como dijimos, de manera positiva, a discernir. Yo sé por qué le está pasando eso, yo sé por qué le está pasando aquello. Y Dios comienza a darte ese entendimiento. Y luego termina diciendo el texto, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se entiende? El entendimiento de cómo Cristo, el entendimiento de Cristo significa aquí la mente de que debemos vivir bajo el entendimiento de su palabra, entendiendo las cosas que pasan. Amén. Bueno, mis hermanos, creo que hasta aquí lo podemos dejar. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención. Vamos a permitir que esta palabra siga calando nuestro corazón. Vamos a crecer en el discernimiento espiritual, el cual se obtiene por el estudio de la palabra, la obediencia a su palabra, la búsqueda del Señor cada día y cada día muriendo a las cosas de este mundo para que nuestra perspectiva espiritual cambie. Y como Romanos 12:2 bien lo dice, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero hacer una oración para despedir esta enseñanza de esta mañana. Pero quiero también hacer una oración por aquellos que nos ven que quizás no conocen de Jesucristo. Si tú no conoces del Señor, si no conoces al Señor Jesucristo y en este momento quieres aceptarlo como tu único Salvador, yo quiero invitarte a que hagamos una oración juntos. Pero antes de la oración quiero explicarte lo que esto significa y lo que implica. Hablando del tema de hoy, mencionaba la palabra luz. Y esa luz viene primero a iluminar tu corazón. Lo primero que sucede es que el Evangelio expone tu condición de muerte. Tu condición de que no puedes agradar a Dios y de que estás en deuda con Dios. Es lo primero que hace el Evangelio. Esa luz te ilumina tu corazón. Cuando tú miras en tu corazón a la luz del Evangelio, ves tu condición de muerte y luego miras a Dios. En ese momento, si te arrepientes y dices, Señor, necesito tu ayuda, no tengo con qué pagar mis pecados y quiero estar contigo eternamente. El Señor te dice, yo envié a mi Hijo, Él murió en la cruz a pagar por tus deudas. Y si tú crees de todo corazón en mi Hijo y vives para mi gloria, tendrás salvación. Y en ese momento, el mismo Evangelio, el cual primero inicialmente vino como una luz que saca tu pecado, saca tu condición, es la misma luz que luego se voltea e ilumina el camino. Esa misma luz te va a ayudar a iluminar también las cosas ocultas que vienen contra tu vida para que te cuides de ellas. Ahí vemos, es el Evangelio. Si tú aceptas al Señor Jesús como tu único Señor, como la palabra de Dios, tu única gobernadora de tu vida, la palabra, que puedas vivir bajo la sumisión de su voluntad, confiar en la venida de Cristo y poner toda tu esperanza en los cielos, desde hoy eres salvo, así de simple. Obviamente recibes este evangelio de manera intelectual, pero tú lo pones en tu área del corazón y lo manifiestas con frutos de arrepentimiento. Lo que tú hagas en el punto donde recibes el evangelio en adelante es lo que define si de verdad recibiste la salvación o no. Si escuchas este mensaje y sigues viviendo igual, no has entendido, ni lo has recibido, ni te has arrepentido. Pero si de todo corazón abrazas ese regalo, el Señor te recibe arriba en los cielos y te bendice, te da la bienvenida a la nueva familia en Cristo. Así que vamos a orar. Yo sé que habrá muchos hermanos que nos sintonizan orando también por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendito eres que nos das esta oportunidad, Señor. Yo sé que hay muchas personas que tienen el concepto de que te conocen, de que creen en ti,
pero no han dado el giro de arrepentimiento. No han dado su vida, Señor, en rendición a ti, Padre. Yo quiero pedirte en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a los corazones. Traiga convicción de justicia, de que tú entregaste a tu Hijo y que Satanás ha sido vencido en la cruz. Y que traiga también, Señor, esa salvación que solamente viene por medio de Jesucristo, Señor. Yo te pido, Señor, que alcances a aquel que en esta hora está diciendo en su corazón: yo quiero que Jesús sea mi único Salvador y mi único Señor. Ya no quiero vivir para nada en el sentido de mi vida como destino, como meta o propósito. Lo que sea que haga, sea mi trabajo, mi carrera universitaria, mi familia, todo lo pongo, Señor, a tus pies. Y de ahora en adelante caminaré en tu palabra. Buscaré ayuda en una iglesia local y confiaré en tu palabra y en que tú me darás la vida eterna, Señor. Recibo tu perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos a través de YouTube, Facebook y la página de SoundCloud para las predicaciones en audio. Así que les amamos, que el Señor les bendiga, les amamos mucho, les extrañamos y seguiremos orando. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.